No hay perros imposibles, sino procesos malos entendidos. Y contamos hoy con Víctor Manzanares, director de la entidad Learning Dogs, y sus dos perros, que él es Pepo y Naya. Mirad qué maravilla. Naya, Pepo. Hoy la entrevista será con Pepo y Naya y Víctor Manzanares. Patitas al aire. Vamos a la entrevista. Vamos. Qué encantadores. Vamos, Pepo, vamos, Pepo. Patitas al aire en el Prat Radio con María José Guerrero de Canchuchu. Buenos días, Víctor. Buenos días. Encantada de que nos acompañes. Dos pratenses hoy aquí. Y bueno, será una entrevista sumamente interesante, ilustrativa y educativa, que es de lo que se trata, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo del adiestramiento canino? ¿Cuántos años hace de eso? Pues hace ya casi 20 años, casi 20 años, por allí por el 2005, 2006 empecé a formarme. Me pareció que había la oportunidad, de que fuera un oficio, pero si quieres te cuento el motivo de por qué fue me parecería así. Genial. Y el motivo, me imagino que como el de otros muchos compañeros hoy en día, pero el motivo fue que cuando yo era pequeñito mi padre trajo un perro a casa, con el que crecimos y compartimos todos aquellos años. Esta era una perrita concretamente que se cogió de aquí del Prat de Llobregat, no sé si recuerdas la mascota en Coronel San Feliu, nada más abrir, si recuerdas había aquella veterinaria María Jesús, María Jesús, efectivamente. Bueno, que después ellos siguen en la calle Lleida. Bueno, en fin, toda aquella historia de que los que somos del Prat de toda la vida, en aquel entonces habían poquitos lugares donde uno podía ir a acceder o tenía acceso a un perro, ¿no? Allí mi padre cogió un perro que vivió con nosotros cuando éramos pequeños y fue un tipo de perra, un cruce de pastor alemán que vivió con nosotros 14 o 15 años. De unido. Pero era una perra con un carácter muy fuerte. En aquel entonces, aquello tampoco se miraba tanto, ¿no? Entonces, llegó esta perra y cuando los hijos de la familia ya teníamos cierta edad como para poder sacarlas a la calle, al que más le gustaba, que en ese caso de 4 hermanos que éramos era yo, ya sabes cómo eran los padres en aquel entonces, mira, esto se dicta así, se acabó. Tú haces esta faena, tú la otra, a ti te gusta el perro, pues tú te encargas del perro. No había mucho más, ¿no? Sí. Y yo la verdad que era un niño que decía, entre estar en casa haciendo otras faenas y encargarme del perro, me parece que me ha tocado la monoloto, ¿no? Y la cuestión es que empecé a hacer vida de muy pequeñito con esta perra y era una perra con mucho carácter que dio paso a ciertos problemas que hoy en día entenderíamos de forma relativamente sencilla y que tienen un tratamiento, un diagnóstico, un tratamiento y que tanto educadores como etólogos o incluso adiestradores pueden ayudar, pero en aquel entonces era muy difícil. Encontrar solución porque de hecho... Y ahora te cuento otra cosa, porque de hecho hace 40 años prácticamente no habían profesionales que se dedicasen más allá que los perros de trabajo, más allá de los perros de la policía, más allá de algunos criadores, de algunas razas concretas, pero en el mundo de la modificación conductual era una cosa que como mucho uno tenía que ir a un campo de adiestramiento y de alguna manera había un señor que ya intentaría arreglarlo de una forma u otra. Con su carácter, con disposición. Y entonces todo aquello, gracias a Dios, ha cambiado mucho, ¿no? Pero yo tuve aquella impronta, digamos, con la especie, ¿no? O sea, mi experiencia con aquello, esto es un caso fuerte. Y entonces ya de adolescente empecé a informarme, tiene que haber maneras, tiene que haber formas, y por aquel entonces lo que teníamos eran libros traducidos al castellano, que eran todas aquellas libros de las razas, aquellas que básicamente era aquello de la raza y hablaba poquito de carácter o poquito de comportamiento. Sí, cuando encontrabas uno así, era una maravilla, ¿verdad? Y entonces libros y una cosa llevó a la otra y pasaron unos cuantos años en los que yo vengo del mundo del... estudié
tema sanitario, o sea, no tenía nada que ver con los perros, ¿eh? Yo había trabajado en la Cruz Roja, había trabajado en Delfos, tengo un familiar que tiene una clínica odontológica y entonces también tenía el auxiliar de odontología, que lo conoces. Total, que venía de un poco de esa rama, de la rama de la sanitaria, ¿no? Del rama sanitario. Y de adolescente, pues bueno, era una cosa recurrente a la que quise seguir. ¿Cómo se llamaba la perrita? ¿No? La perrita que ella se llamaba Yuma. O sea, que a Yuma... Sí, le debo todo esto. Al mal carácter de Yuma. Al mal carácter de Yuma, cómo te cambió la vida y te condujo al punto que estamos hoy en día, ¿verdad? Eso es. O sea, que luego fue un hobby. Nada pasa por casualidad. Nada. Y nos llegan las cosas a la vida, pensamos, mira, qué casualidad ha llegado. No, yo creo que todo está escrito y predestinado. Puede ser que sí, puede ser que sí. De alguna manera. La cuestión, y con esto acabo esta introducción, es que de ahí pues yo hice otros trabajos, también me dediqué al tema del teatro, bueno, en fin, me dediqué a otras cosas, también trabajé en otros lugares, pero siempre tuve eso ahí, siempre tenía esa cosa de, oye, lo de los perros es una cosa que, bueno, que como hobby, yo entonces pues ya iba con otros perros, pero eran perros míos, y era como hobby. Hasta que llegó un momento... Pues a los 20 y muchos, que es cuando decidí que, oye, que valía la pena apostar por esto, y de eso hace ya pues casi 20 años. Y te dedicaste a ello, y así es como, me imagino que tus inicios, pues como adiestrador, ¿verdad? Básicamente... Mis inicios fueron como adiestrador, aunque muy rápidamente, debido a esta experiencia que yo te digo, a mí me interesó el tema del comportamiento. Claro. Muy rápidamente. ¿Nació así rápidamente Learning Dog o vino después? No, Learning Dogs, primero vengo yo como profesional. Individual, sí. Conocemos a Alba Dorado, que a día de hoy pues seguimos teniendo Learning Dogs en un grupo, en conjunto, digamos. Ella se dedica a Learning Dogs Sardaña, yo me dedico a Learning Dogs, llevo el Learning Dogs Barcelona. Nos conocimos en el mundo concretamente, como antes te contaba, de la asistencia, el perro de trabajo. Sí. Dentro del perro de trabajo, el de servicio para gente en silla de ruedas, para usuarios en silla de ruedas. Ahí nos conocemos en Madrid, formándonos para poder entrenar a perros para gente en silla de ruedas. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar juntos, y por el 2007 o 2008 se nos contrata como adiestradores en un club que debes conocer, que es el Club de Agility del Baix Llobregat. Y en este club pues estuvimos 4 o 5 años llevando toda la parte de adiestramiento, y nos metimos también en la parte de modificación conductual. Nosotros, como apoyo a la agility. Sí, de hecho, una cosa llevó a la otra, como bien decías, en la vida a veces, ¿no? Te lleva a un sitio. Sí. O sea, a nosotros se nos contrata allí para que lleváramos la parte de adiestramiento. Cuando entramos allí, el hecho de no solo ser adiestradores, sino que de formación no solo éramos adiestradores, sino que también nos formamos como educadores caninos, y esto lo digo porque no es exactamente lo mismo. Una cosa es el adiestrador, otra cosa es el educador canino, otra cosa es el etólogo. Es verdad, son cosas un poquito diferentes. Hay gente que, bueno, que le gustaría englobarlo todo igual, pero realmente cada uno tiene pues su especialidad, ¿no? Eso no quita que hay gente, como podíamos ser Alba y yo, y como otro montón de profesionales, que se han formado en más de una. Sí. Igual que hay etólogos que solo son etólogos clínicos, igual que hay etólogos que también hacen trabajo de campo, igual que hay adiestradores que también están en el mundo de la modificación conductual, o educadores viceversa, o adiestradores que solo adiestran, educadores que no hacen adiestramiento de campo, sino que solo están metidos en la parte de la modificación conductual. Lo que quiero decir es que hay un ventall, un abanico grande de profesionales, y lo más interesante es saber, pues igual que si tenemos que elegir entre un fisio, un traumatólogo o un osteópata. Oye, hay un poco de, ¿no? Al menos a mí, por ejemplo, me mezcla un poco todo aquello. Me parece muy interesante. Pero no en estos. Me parece muy interesante esta puntualización, porque hay una gran confusión. O sea, yo, por ejemplo, en la tienda, ¿no? Pues me vienen perros con ciertos problemas, y te dice el propietario, el tutor, me dice, es que estoy buscando un adiestrador. Y yo les digo, es que tú no necesitas un adiestrador, necesitas tal vez un educador en comportamiento, pero como desde siempre se ha conocido por la palabra adiestrador, parece que ese es el camino, y no, hay que conocer, como bien dices, el especialista en adiestramiento, en educación, de comportamiento, etólogo, etcétera. Me parece muy buena. Y después es cierto que hay empresas que dentro de este adiestramiento integral que está ahora tan de moda, hay empresas que, que trabajamos en más de uno de esos campos. No porque nadie sepa hacerlo todo, sino porque colaboramos con otros profesionales. Y yo creo que el futuro tiene que ir ahí. Por ahí, en beneficio de los perros. En beneficio de los perros, por supuesto, y del caso en sí, ¿no? Del paciente. Sí.
todavía hay mucha historia, que es una cosa que espero que en el futuro se mejore, o que mejore como mínimo. Hay mucha historia de aquello de a ver si yo lo sé hacer mejor que tú. Mira, os voy a decir una frase que es muy bonita. Rivalidad. Sí, bueno, pero quiero decir, el adiestrador que se mete en el campo del educador porque considera que él también tiene que poder arreglarlo, el educador canino que de repente sabe o se da cuenta que necesita unos ejercicios de adiestramiento que le pueden ayudar muy mucho en ese ejercicio, y en vez de enviarlo a un adiestrador pretende también hacerlos él. En fin, sí, es como todo. Si te has formado en diferentes disciplinas, perfecto, cuanto más formación mejor, y mejor podrás tratar a esos perros, ¿no? Y ayudar más a esas familias. Pero al final todos llegamos hasta un punto. Yo, por ejemplo, y es una de las cosas que me siento más orgulloso de Learning Dogs, de la entidad que tenemos, nosotros colaboramos con diferentes profesionales, precisamente porque si, voy a poner un ejemplo, si sé que tengo un perro que le va a ayudar la farmacología, claro, no se trata de intentar ver hasta dónde le podemos ayudar nosotros o hasta dónde llegamos. No se trata de decir, pues oye, igual yo voy a tirar de terapia natural porque no puedo, porque realmente detrás lo que hay es que tú no puedes dar un fármaco si no eres veterinario. O voy a buscar otras alternativas. Oiga, busquemos también todas las maneras que le podamos ayudar nosotros, pero si sabemos que aquello le puede ayudar, llamemos, contactemos, tengamos, como hacemos en Learning Dogs, esa colaboración con diferentes profesionales para decir, hey, mira, fulano, Pepito, necesito ahora que me ayudes con este caso. Porque además, y créeme por experiencia que hace muchos años que trabajo así, y es que esto siempre vuelve. Quiero decir, el trabajo en Learning Dogs es, nosotros a veces llamamos a una etóloga concreta, a un etólogo, al que en ese caso, lógicamente, pues al final hay gente de confianza, nos ayuda en el caso y después nosotros podemos seguir con esos trabajos, ¿no? Con el trabajo de campo o de modificación conductual. Claro. Y en algunos casos, pues realmente hay un profesional que hace un trabajo exquisito al que tú sabes que le va a poder ayudar. Pues oye, lo debes derivar, eso sería lo más profesional. Antes que dejar el perro por imposible. Bueno, antes de ir probando cosas porque son las que tú tienes por la mano. Claro. Lo que quiero decir es que esto es muy amplio, que el mundo del perro ya, además todo esto va a más, y lo más interesante y lo más inteligente es que entre los profesionales nos ayudemos. ¿Qué quiere eso decir? Pues que igual que te he hablado de la farmacología, hablando de otro, digamos, donde estamos en el otro punto, en el punto más del adiestramiento clásico, aquí por ejemplo hay un compañero que trabaja muy bien el tema del rastro, aquí en el Prat de Llobregat también. Bueno, aprovecho para decirlo, que es Miguel Vila, porque además es un buen amigo mío. Perfecto, sí. Y entonces Miguel Vila, por ejemplo, pues tiene un trabajo de adiestramiento clásico, digamos, donde una de sus especializaciones es el rastro. Bien, cuando yo estoy trabajando en modificación conductual con algún perro, recuerdo no hace mucho un Malinois, por ejemplo, con un estrés altísimo, ¿sí? Bueno, pues en ese caso puntual decidimos que antes de probar la farmacología quería probar un trabajo de rastro fuerte porque podría también bajar los niveles de cortisol, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, y entonces lo que quiero decir es esta colaboración entre profesionales, ¿no? Igual que ellos, pues nos llaman a veces o nos viene gente derivada. Oye, Víctor, pues tú tienes este tipo de trabajo que creo que a este cliente mío le puede ayudar, a ver si le podéis ayudar y luego seguir haciendo lo otro conmigo. Lo que quiero decir es que lo ideal sería que los profesionales nos ayudásemos. Claro. Y eso pasa, pues a veces, pues por tener un poquito menos de ego. Bueno, y no se me quiere olvidar una frase muy buena que hay en el mundo del adiestramiento que dice: 2 adiestradores solo se ponen de acuerdo si es para criticar a un tercero. Y esto es tal cual, esto hace más de 20 años ya me lo dijo alguien, y con mi experiencia os puedo decir que bueno, vamos un poco mejor, pero sigue siendo aquello de, ostras, tú, ¿cómo somos? Es el tema del ego del adiestrador. Bueno, y en otras muchas profesiones también, ¿no? ¿Qué os diferencia en Learning Dog, o qué fue lo que motivó a crear Learning Dog? Mira, lo que motivó a crear Learning Dogs, vuelvo a que es lo que dices tú, la vida te lo va poniendo por delante. El motivo fue, como te contaba, nosotros nos formamos por allí por el 2005, 2006, hacemos diferentes formaciones. Yo en mi caso me gustaba mucho la educación por aquello de la perrita aquella. Sí. Entonces me paso 2 años formándome en lo que es la modificación conductual, pero también me engancha el adiestramiento. Dentro del adiestramiento, esto es para otro programa, porque hay muchas especializaciones, hay muchos tipos de adiestramiento. Bueno, yo personalmente hago parte de deportivo, pero también me gusta el de servicio, que era para gente en silla de ruedas. Entonces, pues bueno, acabamos en Madrid, allí nos conocemos con Alba, y con Alba Dorado volvemos. Ella vivía en Hospitalet, yo en el Prat,
Y bueno, la cuestión es que en un momento dado, cuando ya estábamos trabajando como autónomos, llegamos a montar una SCP y empezamos a trabajar como educadores y adiestradores. Y entonces Paco, que en aquel momento era el presidente del Club de Agility del Prat, nos dice: chicos, tenemos ya un profesional que da clases no de agility, sino de adiestramiento, que necesitamos adiestramiento para los perros que después puedan ir a hacer agility. Va a quedar vacante la plaza. ¿Queréis cogerla vosotros? Bueno, entonces pues nos metimos de lleno en una cosa grande, porque allí pues la realidad es que es un club grande con muchos socios del mundo del agility, y en ese caso pues empezamos a llevarlo y estamos 4 o 5 años. A los 4 o 5 años decidimos, la vida va como va y cada uno pues va por su lado. Nosotros salimos del club de agility y en ese club da la casualidad que allí de hecho nació Learning Dogs, y el motivo fue: tú hacías unos cursos de adiestramiento que duraban 8 o 10 clases, y cuando la gente acababa lo había pasado tan bien y había aprendido tanto que los propios alumnos, resultó que lo que en un principio era darles algo de clase de adiestramiento para que luego ellos siguieran en el club de agility a hacer agility, pues empezó a haber gente que dijo: oye, chicos, a mí más que el agility lo que me gusta es lo que estáis haciendo vosotros. Todos estos ejercicios de propiocepción, todos estos ejercicios de estabilidad, estos ejercicios de autocontrol, ejercicios que no están pensados tanto en un tema deportivo, sino en el adiestramiento civil, donde se busca pues ya lo veis, la estabilidad, sí, la calma, el feedback que hay, el código y el canal de comunicación que hay a la hora de adiestrar con nuestros perros, todo ese trabajo que hay ahí detrás, a la gente les empezó a enganchar. Y oye, ¿por qué no hacemos algo más después de esto? Lo planteamos en el club y el club dijo: no sé, nosotros somos un club de agility, no hasta aquí podemos llegar, no sé, a no ser que vosotros ya pues decidáis hacer otra cosa. Otra cosa quiero decir, que montéis otro curso. Y entonces Alba y yo pues empezamos a darle vueltas y montamos lo que era el club el curso de adiestramiento avanzado, donde se trabajaban infinidad de cosas distintas, entre otras las famosas paseos urbanos. Bueno, déjamelo esto para más adelante, porque vale. A mí me fascina. Cuando os veo pasar, tú lo sabes, que te lo he dicho muchas veces, me encanta, pero le vamos a dar su momento, su espacio, porque me parece magnífico el trabajo que hacéis. ¿Cómo entiendes tú el adiestramiento integral? Como concepto, el adiestramiento integral al final es un poco lo que estamos hablando, es salir de ese marco que ha estado tan presente durante muchos años en el adiestramiento clásico, y ver que el adiestramiento pues podemos cogernos de otras muchas metodologías. El adiestramiento integral, al final, como su palabra indica, no es más que decir: oye, pues no vamos a utilizar solo estas técnicas o aquellas que nos han servido en el pasado, que sé que funcionan, que son relativamente rápidas, sino que, oye, hay mucha más cosa. Hoy en día, si nos podemos... sobre todo, ya no tanto en el adiestramiento, porque el adiestramiento al final, dependiendo de la modalidad, hay muchos tipos de adiestramiento y unas técnicas u otras que te llevan a un tipo de adiestramiento. O sea, que dentro de un tipo de adiestramiento pues hay quien utiliza unas técnicas u otras. Por suerte, todo esto se está limpiando. Por suerte, todo esto ya no estamos como en el pasado, donde anclados en el pasado, donde, claro, pensar una cosa, si antes yo te contaba que en aquel momento, cuando yo empecé a trabajar hace como 17, 18 años ya en las casas, que íbamos a domicilios, una cosa que me llamó la atención es que la gente me decía: es que no sabía que habían profesionales que se dedicaban a esto. Y fíjate tú que uno de los que nos ayudó mucho a que la gente lo conociera fue precisamente un programa de televisión, que era aquel chico que tenía un programa, no recuerdo ahora el título, que daban en la 4, creo. Sí, era un chico mexicano. Anterior. El de Malas Fugas lo conozco personalmente, sí. Y fue un poco una copia española que hicieron, sí, de aquello, ¿no? El Encantador de Perros. Sí. Por supuesto, salvando la diferencia, ya que al final cada metodología es la que es, y aquello pues sigue siendo un poquito más anclado en otro tipo de trabajo, pero bueno, sin querer entrar en esto, aquel programa, incluso para gente que luego criticó ese programa de tele precisamente por la metodología que se utilizaba, sí, que de acuerdo, es fantástico que estemos ya en otro lado, ya que aquello pues seguía siendo un poquito más aversivo, digamos, si lo queremos decir así, o era más en lo que se había hecho toda la vida. César Millán.
Eso es. Entonces, sin criticar a nadie, pero simplemente las cosas van mejorando como todo, como en la educación de los humanos, no es ni más ni menos como en los niños, por ejemplo, ¿no? Que también todos recordamos cómo nos educaban en el colegio y hoy en día es un poco diferente, ¿no? Y los padres. Lo que quiero decir es que, bueno, aquel programa nos ayudó a muchos profesionales que empezábamos hace unos 20 años, lógicamente el que empezó antes no, pero el que empezaba como yo, pues en aquella época, la gente te decía, gracias a este programa de tele me he dado cuenta que hay profesionales que igual que llamo a un que nos pueden ayudar. Puedo llamar, o a alguien un fisio que me ayude con el dolor de espalda, hay alguien que me puede ayudar con los problemas de mi perro. Porque había como un dogma que incluso, si no sabías hacerlo era porque tú no tenías la capacidad de... Y la como realidad que eras el culpable, es que, de alguna manera. Bueno, pero es que en este país, hasta hace muy poco, ir al psicólogo tampoco estaba bien visto. Y hoy en día, en cambio, ¿verdad que sí? Se habla pues con es una normalidad. cosa... Bueno, pues esto en el mundo del perro, yo creo que hoy en día cuando una familia adopta o una familia trae a un perro a su casa o a su familia, ya es consciente que como mínimo va a pensar en la posibilidad de que, oye, traigo un perro, a lo mejor este perro, pues igual que un niño puede ir a la escuela, este perro puede ir a algún sitio donde nos ayuden a que al final todo sea más fácil para todos y que la calidad del perro mejore, porque si la calidad del perro mejora, es que su vida mejora. El perro no puede estar permanentemente con ese cortisol tan alto, con esa ansiedad, con ese estrés acumulativo. O sea, es que ya es por salud, ya no es por salud. Ya no es porque fíjate que muchas veces, es mi punto de vista, muchas veces se recurre al profesional por cosas que nos molestan a las personas. Y que a veces son naturales en la especie, ojo. No porque sea una necesidad imperiosa de reconducir esa conducta por la salud del perro. Lo hace mucha gente, recurre al profesional porque te digo, porque tienen conductas que molestan. Se les exige, no sé si es tu punto de vista también, muchas veces se les exige a los perros mucho más que a las personas. Sí, por supuesto. Sí, bueno, el ejemplo, por ejemplo, lo tenéis cuando uno va a un restaurante, incluso siendo dog friendly. Imaginaros pues la escena donde un niño pequeño pues se pone a llorar. A patalear. O a patalear. Hombre, si dura mucho rato y no es tan pequeño, supongo que alguien se girará para decir, oiga. Pero si no es el caso, pues oye, que un bebé llore es normal, ¿no? Pero en cambio, o que un nene pues se ponga a llorar en un momento dado, me da una pataleta, ¿no? En cambio, si es el perro en ese restaurante dog friendly, donde de repente, pues oye, ha ladrado 2 veces en una ocasión, porque algo le ha llamado la atención, porque le ha dado alguna, o le ha llamado la atención, o el camarero ha pasado muy rápido y el perro ha cogido un poquito de inseguridad, lo que sea, el motivo que sea, o ve a otro perro y le ladra simplemente. Bueno, ahí enseguida las miradas y el foco están en el perro. Es como, oye, si el perro tiene que ladrar una vez, igual no tiene usted que traerlo aquí. O sea, efectivamente, María José, la empatía ahí a veces brilla por su ausencia. Aunque debo decir que como los perros cada vez viven más en sociedad, creo que nuestra obligación es realmente tenerlos lo mejor posible. Y esto siempre lo digo, cuanto mejor tengas a tu perro, mejor calidad de vida le darás. ¿Sabes por qué? Porque en vez de dejarlo en casa, podrá ir contigo a cualquier lado. Si mis perros no estuvieran bien educados, no estarían aquí con nosotros hoy en día en la radio. Estarían dando vueltas, alborotando. Si yo quiero por la mañana irme a tomar un café, puedo disfrutar, después de haber sacado a los perros, de haber dado una vuelta, de haber cubierto otras necesidades. También puedo ir a tomarme el café con mis perros y estarán allí la mar de tranquilos, pase lo que pase. ¿Gracias a qué? A la educación. Y la educación realmente, al final, es lo más positivo para ellos, porque así nos pueden acompañar prácticamente a cualquier sitio. Efectivamente. O sea, esto es una cosa que... Y el futuro, por suerte, va a eso, ¿eh? Yo siempre lo digo cuando vienen los tutores, digo... No pienses en el perro que tiene 6 meses o 1 año y medio, es que te puede durar 15, 17 años y vivirlos de una manera o de otra te cambia la vida por completo a la familia y a los perros. El poder llevártelo a todas partes sin que tengas aquella tensión en qué momento otra persona de alrededor o como hablas en un restaurante o un camarero o algo te pueda llamar la atención, eso te cambia la vida. Te cambia la vida y la calidad del perro, o sea, la calidad del perro, aparte de cubrir sus necesidades, o sea, mirar, el otro día un reel de un antiguo compañero de Madrid me encantó y por eso voy a copiar
alguna cosa de lo que dijo, o voy a intentar decir alguna cosa de lo que decía en este reel, porque era realmente interesante y ya era hora que alguien también lo dijera. Hoy en día está muy en entredicho lo del adiestramiento. Últimamente pues parece que hay pues antipatía hacia el adiestramiento. Últimamente las corrientes nuevas en el mundo de la educación canina pues van en contra de que a los perros se les adiestre, o algunas que para qué necesidad hay, que simplemente habría que cubrir sus necesidades y dejar hacer. Y esto no es así, porque gracias al adiestramiento los perros te van a llevar a un estado emocional tranquilo. Si además todo ese adiestramiento que has hecho, lo has hecho por supuesto como debería ser siempre, con una metodología en positivo, es un tiempo de calidad que pasas con tu perro, y ahora me refiero a lo que Carlos Alfonso decía, es un tiempo que pasas en calidad con tu perro, haciendo algo con tu perro, que no es lo mismo que ir a pasear simplemente para cubrir sus necesidades, irte a la playa o ir a ver cómo tu perro interactúa con otros perros, lo cual es absolutamente necesario, pero que si te fijas, tú eres un espectador y estás disfrutando de ver cómo estás cubriendo esas necesidades y lo bien que lo pasa tu perro paseando contigo, lo bien que lo pasa tu perro cuando vamos de excursión o cuando interactúa y juega con perros. Pero en el mundo del adiestramiento, ese trabajo de esos 5 o 10 minutos que estamos tú y yo trabajando es donde realmente estrechas lazos y donde nuestra relación con el perro se afianza muchísimo. Y eso además, insisto, es lo que nos va a llevar a que luego los perros confíen en nosotros y que los perros quieran estar con nosotros y podamos llevarlo a prácticamente cualquier sitio. Y esto, y no quiero dejarlo pasar, me lleva a lo siguiente. Y es que antes me preguntaba sobre Learning Dogs, te explicaba cómo nació, que nació simplemente por la necesidad de que la gente nos pedía, queremos trabajar más cosas con vosotros. Eso nos llevó a empezar a crear ese club, que lleva ya desde el 2012 o 2013, pues imagínate, 12 o 13 años. Y entonces empezamos a hacer más ejercicios, más actividades con nuestros perros, que ya incluso salían más allá del tema simplemente del adiestramiento, sino que empezamos a hacer, oye, ¿y por qué no hacemos clases urbanas? Oye, ¿por qué no probamos esto? Oye, ¿por qué no probamos lo otro? Y fue sumándose gente, ¿no? Y igual que Learning Dogs nació en aquel momento, en aquel 2013-2014, exclusivamente como una empresa de adiestramiento, quiero decir que tantos años después ha ido evolucionando hacia una entidad, a día de hoy es una asociación, donde realmente, aunque sigamos con todas lo que son las clases y sigamos con todos nuestros alumnos, pero realmente hoy en día Learning Dogs lo que busca es el bienestar, intentar ayudar dentro de nuestras posibilidades en hacer propuestas, por ejemplo, a los ayuntamientos, en este caso especialmente en el Prat, porque somos del Prat, pero también con otros ayuntamientos, en intentar mejorar la calidad de vida de la comunidad canina. De ahí que, por ejemplo, pues tenemos reuniones frecuentes con el ayuntamiento, pues pidiendo que a ver si podemos ampliar los horarios de la playa, o pidiendo si podemos conseguir espacios libres de correa. Debo decir, porque debe ser justo, que en este ayuntamiento del Prat de Llobregat se nos escucha, y no solo se nos escucha, sino que además se nos apoya, en otros ayuntamientos también, pero que especialmente está comprometido. El equipo de gobierno está muy comprometido, y que no hace, por ejemplo, mucho tiempo, le quisimos hacer un informe con diferentes espacios llamados pipicans del Prat, con posibles mejoras, y oye, en 3 días habían hecho cambios. O sea que yo estoy muy agradecido, porque el Ayuntamiento del Prat o sea que estará como más dentro también del pueblo, no tan a las afueras. ¿Será posible? Bueno, en eso estamos. Aquí no soy yo el que tendría que decirlo, pero sí que es verdad que hablando, aquí hay una figura clave que es, no sé si debo decirlo, ¿no? Pero bueno, lo quiero decir porque además es propietario de Perros Él o compañero humano de Perros Él y su mujer, y me consta lo bien que los tienen, que es Kim Bartolomé, del equipo de gobierno, que siempre está intentando echar un cable, siempre ha estado intentando conseguir el máximo que se pudiera dentro de una ordenanza municipal, por supuesto, ¿no? Pero incluso viendo qué maneras hay de cambiar cosas si era en bienestar de nuestros perros. Y en una de las últimas reuniones que tuvimos con ellos,
se nos dijo que igual que se había conseguido ya un camino libre de correa, que es el que está cerca de donde tenemos nosotros la escuela, que es aquella zona de allí del Parque Agrari, para entendernos, es aquella zona del camino de la playa. Allí hay un caminito para ir libre de correa. Igual que esto, pues Kim, por ejemplo, nos ha comentado que en el futuro habrán más caminos así. Lo que quiero decir es que aquí Learning Dogs lo que hace es, bueno, pues ir a picar la puerta al ayuntamiento, ya sea del Prat o otro. Por suerte se nos escucha e incluso se nos pide consejo en algunos casos. Como por ejemplo, pues ahora han abierto hace poquito un pipicán nuevo, el último que tenía que ser como la joya de la corona, que es aquel que también está de camino a la playa. Bueno, pues pudimos tener una reunión allí con el antiguo alcalde, con Luis, también con Alba, con Alba Bou, que ahora es la alcaldesa, y con Kim precisamente. Bueno, pues nos llamaron me llamaron personalmente para citarme allí. Quedé con los tres y me dijeron: Víctor, vamos a abrir este pipicán nuevo. ¿Se te ocurre, tú que vas por muchos pueblos y trabajas en muchos pueblos y has visto infinidad de pipicans o de espacios, o de correcans, digamos mejor, ¿no?, de espacios para perros libres, ¿se te ocurre cómo podemos mejorar este antes de abrirlo? Y bueno, pues oye, pues las cosas que se nos ocurrieron se les dijeron, y fue maravilloso porque realmente las llevaron a cabo. Y bueno, hay cosas como las dobles puertas, cosas como pedir, pues tener una montaña para que los perros puedan hacer un tipo de ejercicio un poco diferente. Incluso recuerdo que a Luis le dije: hombre, Luis, y ya si quieres hacerlo ya lo grande y de verdad lo quieres presentar bien, hombre, pues en Castelldefels, por ejemplo, o en Sant Boi o en Cornellà, y hay correcans con espacios, o sea, este tipo de espacios tienen incluso juegos para los perros. Y bueno, Víctor, pues venga, pues lo voy a pensar. Y la realidad es que hoy en día disfrutan los perros allí de dos, creo que tienen una pasarela y una rampa, o un tubo y una rampa, en fin, quiero agradecer en este momento que me brinda la radio, pues para decir que ellos sí nos escuchan, es un pueblo que nos escucha. Sé que hay mucha queja social, yo sé, porque al final Learning Dogs lo que tiene es que se relaciona tanto con unos como con otros. O sea, tenemos el feedback de las cosas que nos dice la administración. Oye, Víctor, pues mira, pero es que hasta aquí, allí no podemos, esto no lo podemos hacer más grande porque allí pues es para otra cosa. Aquí los perros no pueden ir. Ahora, por ejemplo, yo hace poco he estado intentando abrir un melón, que es el que podamos ir a ver a nuestros hijos, por ejemplo, pues a jugar a fútbol, podamos entrar en las gradas. Esto ya está pasando en otros pueblos, como es, por ejemplo, Sant Joan d'Espí, como es Cornellà, y aquí no, aquí tú vas a ver al Estruch, a tu hijo, jugar a fútbol, y si vas con perros debes quedarte fuera, ¿verdad? Entonces, pero no solo nosotros, oye, aquí he visto algún que otro político que también tiene a sus hijos jugando, o sus nietos ya jugando ahí, los pobres, como están con un perro, están fuera, ¿no? O sea, que al final todo lo que vale para todos. Pero, pues oye, ir haciendo Learning Dogs está para hacer propuestas. Y como además pues ahí soy un poco descarado, pues yo hago vídeos y los envío. Ir avanzando pasito a pasito, qué interesante. Cuéntanos ahora, porque estamos dentro de esa comunidad canina, vuestros míticos paseos por el pueblo, que podéis ir, yo qué sé, 25 perros no vais uno a uno, vais como personas, en línea 3-4, es como un equipo, una armonía. Hay una armonía en el movimiento, hay una relajación en los perros, hay una conexión increíble, la correa del tutor con su perro. A mí se me cae la baba, francamente. Gracias. Y a veces pasáis por el lado de la peluquería y paro lo que estoy haciendo y salgo porque quiero veros pasar. Sí. Me ha pasado de estar en una cafetería en la calle Mayor y colapsar la calle porque los perros estirados, sentados, el tutor enfrente, eso es un trabajo. Es muy llamativo y a la gente le gusta magnífico. Mucho. Se para la gente a hacernos fotos, a hacer vídeos. Vienen otras personas que van con su perro, que no son del club, ¿no?, que no son del equipo, pero van con su perro, se quedan pasmados, diciendo: oye, ¿cómo podéis estar haciendo esto? A veces los perros pueden haber 15, 20 perros en una acera, todos bueno, pues no sé si se llega a ver, pero bueno, pues tal y como están ahora, tal y como veis nuestros perros, sí. Y eso pasa, y aquí sí que me gustaría ya entrar en el tema del adiestramiento. Eso pasa por el tipo de adiestramiento que practicas. Learning Dogs trabaja un adiestramiento que se llama adiestramiento... es dentro del adiestramiento civil. Nosotros intentamos llevar a cabo un adiestramiento en el que, sobre todo, prima la estabilidad, ¿sí? Prima
por supuesto, tiene que haber cierta permanencia, pero prima que el perro esté tranquilo. Y feliz. No que el perro, si está tranquilo, va a estar a gusto. No es un adiestramiento deportivo. Entonces, el adiestramiento deportivo es maravilloso, pero es precisamente para eso, para el deporte. Es igual, estamos hablando de agility, estamos hablando de canicross, estamos hablando del deporte que quieran. Los que hacen defensa, es igual. Víctor, ¿qué problemas de convivencia se suelen dar con más frecuencia en vuestra experiencia? Bueno, pues al final nos llaman igual que llaman a otros educadores o a otros etólogos por prácticamente los mismos problemas, que suelen ser problemas de ansiedad, por ejemplo el llamado ansiedad por separación, que es un clásico. En mi caso también mucho tema de reactividad, agresividad, impulsividad, que se tendrían que separar un poco y diferenciar, pero bueno, los problemas típicos son estos, digamos, en cuanto a la modificación conductual, la que se debe hacer, o sea, en cuanto a un diagnóstico, oiga, pues si tiene o no tiene ansiedad por separación, los destrozos también, sí. Los destrozos, que por supuesto no siempre vienen dado de un diagnóstico de ansiedad por separación, ya que hay diagnósticos diferenciales, pero básicamente yo diría que... ¿Tema ladrido? Claro, la vocalización también podría venir dada por podría estar dentro de un diagnóstico de ansiedad por separación, pero hay, insisto, otros diagnósticos. Pero digamos que el tema de la ansiedad podría ser el porcentaje más alto. Después el tema de las reactividades, ¿sí? Luego otras como podría ser la vocalización, los ladridos, sin que sea por ansiedad por separación. Y luego hay mucha gente que nos llama, pues oye, simplemente por temas de educación. Mi perro me tira mucho de la correa. Mi perro, pues si ve a otro perro se para, se tumba y no pretende moverse. Mi perro, oye, lo llamo y no me viene. Ese tipo de cosas que en el fondo no hay ningún problema acarrea un problema, pero en el fondo allí no hay un diagnóstico que digas es que tenemos este problema y hay que tratarlo. No, allí no es como una ansiedad por separación. Claro. Allí simplemente es un tema, bueno, ahí entra el adiestramiento, ahí entra pues el entrenar con tus perros pues para que cuando lo puedas soltar en un sitio lo llames y venga. Claro. Pero no hay ningún problema de raíz, de comportamiento. El perro, si no se le ha enseñado a venir, pues oye, igual vengo o igual vengo más tarde. Claro. Sí. ¿Dirías que se recurre tarde a requerir vuestros servicios? Cada vez menos, gracias a Dios. O sea, años atrás se recurría muy tarde, cuando ya todo estaba muy desesperado. Años atrás yo tenía muchas llamadas de la policía ya ha venido a avisarme, la policía ya, el vecino me ha dejado una nota, ya tengo una denuncia, lo cual entonces de entrada le decías, ostras, bueno, bien, vamos a empezar a trabajar desde ya. Pero ojalá hubiéramos tenido 2 meses atrás, porque esto, cuando empecemos a trabajarlo, por ejemplo, en el tema de la vocalización, de los ladridos excesivos, sí fuese por un tema de ansiedad por separación, como te comentaba, podría ser por otros motivos, desde luego, y hay que hacer una muy buena entrevista para poder tener un buen diagnóstico y eso te lleva a un tratamiento. Pero cuando empiezas a trabajar sobre, por ejemplo, una ansiedad por separación, necesitas un par de meses para solucionar un problema. Si te llaman cuando ya la cosa está muy mal, cuando tú ya te han avisado muchas veces, cuando la policía ya ha venido a decirte algo, cuando el vecino te ha puesto una denuncia, se ha quejado, es más difícil, aunque parte de nuestro trabajo es intentar hacer ver que la gente tenga cierta empatía y sobre todo siempre le decimos a la persona, al humano, le decimos ves a hablar con tus vecinos y dile que estás en manos de profesionales. Claro. Porque seguro que eso va a hacer que la persona diga, bueno, vale, esto va a tener solución. Vale. Lo malo es cuando una persona dice, son las 12 de la noche, el perro está ladrando, llevamos 2 meses hablando con el propietario o la propietaria, aquí nadie hace nada y no sabemos a dónde nos lleva esto y cuánto tiempo vamos a tener que aguantar esto. Así que lo primero es, bueno, pues lo de siempre, como casi siempre, pues hablarnos entre nosotros e intentar entendernos. Y oye, mira, pues estamos en manos de profesionales y vamos a intentar solucionar este problema. Que por ambas partes cada uno se ponga la piel del otro. Por supuesto, empatizar, pero como todo en la vida, empatizar. Claro. Oye, tienes un problema con tu vecino, pues ves, háblalo con él y buscar la mejor manera para solucionarlo. Y en el mundo del perro lo que quiero decir es, sí, claro, antes lo decías, no hay perros imposibles. Un porcentaje bajísimo de casos no se soluciona. Los demás se pueden solucionar. ¿Te llaman tarde? Bueno, cada vez menos, cada vez la gente te llama antes y creo que vamos hacia eso. O como dice el refrán, más vale tarde que nunca, ¿no? Y más vale tarde que nunca, aunque es cierto que hay veces que dices, ostras, esto hace 2 meses hubiera sido muy fácil. Claro, mira, me ha venido, ahora haciéndote la pregunta, me ha venido que el viernes me vino a la peluquería un señor para ver si tenía collares de descarga.
De impulsos. De impulsos. Y le dije que no, que yo esto no lo vendo. Y le pregunté, yo sabes ¿Y cuál que era el pregunto motivo? mucho, que el perro ladra y que los vecinos se le han quejado. Le di tu teléfono. Oye, gracias. No me ha llamado, pero esperamos que lo haga. Porque verás, cogí la tarjeta, Claro. apunté tu nombre y tu teléfono, porque lo que me dijo es que o encuentro una solución o doy al perro. o doy al perro en adopción. Sí, pero mira, esto me pareció tan triste. Esto de estos materiales, como ahora por ejemplo puede ser pues un collar antiladridos, un collar antiladridos para que el perro deje de ladrar, se tiene que entender que son muy peligrosos. Lo cual no quiero decir que en un momento dado no se tenga que recurrir a uno, pero desde luego tiene que ser bajo la prescripción de un profesional. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, el ladrido puede venir dado por diferentes motivos. El porcentaje más alto de motivos es la ansiedad por separación. Lo peor que le puedes hacer a un perro que tiene una ansiedad y que necesita sacarlo es que cuando lo vaya a sacar lo tapes. Eso es lo que hace el collar antiladridos. Lo inhiba. Si yo ladro, va a aparecer un estímulo aversivo que va a hacer que yo no ladre. Pero ¿qué creéis que va a hacer con esa ansiedad de ahí dentro? ¿Va a desaparecer? ¿Se va a diluir? No desaparece ni se diluye, sino que lo que pasa es que lo contrario. Entonces empiezan a, por ejemplo, a cualquier conducta alternativa, pero entre otras, hacerse daño ellos mismos. ¿Sí? Yo he conocido un caso donde hace muchísimos años le pusieron un collar y el perro seguía ladrando hasta el punto que podía soportar el dolor de la descarga. Sí, seguía ladrando hasta ese nivel de descarga. Hay que hacer un diagnóstico, hay que ir al problema subyacente, al problema de base, no quedarte con la conducta, es que es como un iceberg, es la punta del iceberg. Hay que ir, pues eso, al problema de subyacente, al problema de base, a la raíz, y tratar eso, porque la conducta entonces será otra. Pero como hablábamos, ¿no? El problema es que a veces se aguantan demasiado y que necesitan algo para allá. Y aprovechando que estamos hablando de esto, pues esto es como San Juan, porque nos viene San Juan. Madre mía. Hay gente que aguanta y cuando quedan 3 días y su perro ya está muy mal. O el día mismo. O el día mismo, van corriendo al veterinario, oiga, mire, ¿qué puedo hacer? No, oiga, pues estamos en algo parecido, ¿no? Ni le ponga usted un collar antiladridos al perro si no es bajo prescripción profesional, por un motivo concreto, y tal vez es porque simplemente ladra un estímulo, que puede ser el perro que está enfrente, o puede ser la vecina cuando lo saluda, o alguna cosa así, que también habría otras maneras de solucionarlo, pero que no es esa. Pero bueno, no le ponga, por ejemplo, un collar antiladridos a un perro que ladra, porque si ladra por ansiedad, pues se va a autolesionar o va a poder aparecer problemas de agresividad, o sea, la ansiedad está, hay que trabajar sobre la ansiedad, sobre las capacidades internas del perro para poder trabajar esa impulsividad, esa ansiedad y rebajarlas. Bien, pero por ejemplo ahora llega San Juan. Pues hombre, si tengo un perro con problemas en los petardos, no esperemos al último día para ir corriendo a buscar una pastilla del veterinario, que además ellos están atados de pies y manos, no pueden hacer nada más. Yo hablo mucho con veterinarios, porque hace muchos años que colaboramos con varios de diferentes poblaciones, y les digo, si ya, a veces recuerdo en reuniones donde se les dice o les pregunto, tengo una duda, si sabéis y ya se ha aceptado y de hecho lo último que sé es que ahora se va a dejar de comercializar, la famosa pastilla de los petardos es tan negativa para los perros, ¿por qué la seguís dando? O sea, sigue viniendo gente que me ha dicho, me la ha dado el veterinario, pero si ya sabéis que no. Y la respuesta es clarísima. Víctor, ¿y qué hacemos esta noche? Claro. ¿Y qué hacemos esta noche? O sea, porque es que tenía que haber venido antes. Es que lo que le hubiera podido dar antes ya no se lo puedo dar ahora. Y ahora este perro, si además me dicen que se va a quedar solo, cosa que no debería ser nunca así, pero si te dicen, no, mira, no, pues se va a quedar, sí, yo voy a hacer, yo tengo que irme. O sea, después está que hay propietarios y propietarios. Pero bueno, lo que hace el veterinario al final, que también se les está criticando mucho, ¿por qué dan esta pastilla si esto es tan malo? Bueno, pues el veterinario también hace su lista y empieza, mental o no, pero a hacer sus preguntas y dice, este perro corre riesgo de saltar por una ventana. O de infartar. Así, o de infartar. Así que sabes que, especialmente el de saltar, por ejemplo, por una ventana, bueno, con la famosa pastilla de los petardos, que era cepromacina, el Calmivet famoso, bueno, al perro tú lo veías allí que no iba a saltar de ningún sitio porque estaba absolutamente decaído, ¿no? Pero ojo, estaba decaído, pero a nivel de ansiedad los niveles estaban igual de arriba. Imaginaros, y el miedo el mismo. Esto es como si a ti te sientan en una autopista y ves venir los coches de frente y te sientan y no te puedes mover y los coches vienen, y no se van a parar y vienen y tú los ves venir y uno te pasa a la derecha, otro a la izquierda, pero es que aquel viene de frente
y tú no te puedes mover. Decirme a mí si no hay algo más aterrador que eso. Eso es la famosa pastilla de los petardos. Por eso cada año es tan peor. El perro está oyendo y encima estoy imposibilitado a levantarme y esconderme debajo de una cama o meterme en una bañera. No puedo físicamente. Dios mío, ¿habría algo más aterrador? Claro. Eso es lo que les pasa. Entonces, desde hace años todo esto está cambiando. Desde hace años pues ya se están dando otras cosas. E incluso ahora ya hay otras cosas, desde hace 8 o 10 años, hay otras cosas para aquel cliente que viene el último día. Hay preanestésicos que van a dejar al perro igual físicamente, pero que a nivel de coco va a estar mucho más limpio, digamos. Incluso hay algunos que son amnésicos para que el año que viene no estés peor porque no hay el recuerdo. En fin, se está avanzando muchísimo en todo eso. Pero es lo de siempre, seamos un poco responsables. Si sabemos que mi perro lo va a pasar fatal, no me espero al último día. Claro. Si sabemos que los vecinos están enfadadísimos, oiga, pues mi perro ladra, pero ya no es por el vecino, ya es por usted. Si su perro ladra hoy en día, prácticamente todo el mundo tiene cámaras en casa que lo miran desde el móvil. Si ves que el perro está neguitoso, moviéndose para arriba, para abajo, está rompiendo cosas, el mobiliario de la casa, algo pasa, chicos. Tienes un problema. Algo pasa. Entonces, no sé, si de verdad nos preguntamos ¿qué podemos hacer por nuestros perros? Pues cubrir sus necesidades y, como haríamos con nuestros hijos, si sabemos que lo están pasando mal, hacer algo. Y poner el remedio. ¿Se puede trabajar el tema del terror? Porque no es miedo, ya es terror. Fobia a los petardos. Fobia a los petardos. Es muy difícil. La fobia a los petardos, mira, José, sé que hay gente sacando vídeos maravillosos, que si globos con comida dentro, que si paredes con los petardos pequeñitos. Es muy difícil, muy difícil, y el porcentaje de éxito es muy bajo. Estamos hablando de perros que tienen fobia a los petardos y que lo que queremos es desensibilizarlo. Es muy difícil. Eso no quiere decir que no valga la pena intentar algo. Pero lo que sí que tenemos que hacer, aunque sea, porque yo te hablo que lo que es muy difícil es a nivel curativo. Pero lo que sí que debemos, creo que tenemos la responsabilidad como propietarios o referencia de nuestros perros, es como mínimo a nivel paliativo, poder llevar lo mejor posible esos momentos o esos momentos emocionalmente intensos. Y eso pasa, que son 4 tips que pueden leer en cualquier sitio, que son muy fáciles y que son muy simples, pero pasan pues oye, cuando el perro aparece esa emoción tan fuerte, él te va a mirar a ver qué haces tú. En algunos casos, en otros igual el perro va a huir y se va a ir fuera de ti. Si estás en la calle puede ser un peligro. Bien, ahí es cuando se recurre a un entrenador para que te lo entrene, a que cuando huya hacia ti, por ejemplo, en vez de salir hacia una carretera. Pero como educador o etólogo, oye, los tips, cualquier educador o cualquier etólogo te tendría que recomendar, los tips tienen que ser los siguientes: no los dejéis solos en esas noches de San Juan, intentar cerrar todo lo que son puertas, ventanas, etcétera, etcétera, poner ya sea ruido blanco, ya sea música jazz, ya sea que quiero decirte una cosa de la música que es muy interesante, porque es un estudio nuevo que ha salido en una universidad de Bélgica y ha desmontado un poco una cosa que sabíamos sobre la musicoterapia, y es interesante, si quieres, que lo comparta contigo, que es muy novedoso. Pero es cerrar ventanas, poner algo de música dentro, estar nosotros en casa y que seamos un apoyo emocional para nuestro perro. Y eso quiere decir que si el perro viene a buscarte, olvídate de no hacerle caso e ignorarle, no, porque si no voy a reforzar el miedo. Todo esto es muy antiguo. Una cosa es que tú no te pongas allí apenas a llorar con el perro agachado, porque eso tampoco le daría seguridad. Pero estate tranquilo, que el perro, oye, si te tiene que buscar, que te busque. Si quiere irse a una habitación o meterse en la bañera, déjale. Cierra las ventanas, busca una zona de confort, hazle una especie de madriguera, porque cuando tiene miedo va a ir a buscarla, que puede ser que tú le has entrenado días atrás con un transportín, con la puerta abierta, por supuesto, nada, que no se me no quiero que se me malinterprete, no hay que meter nunca a un perro en un transportín cuando tiene miedo. El transportín puede ser una zona maravillosa, pero tiene que poder salir. Entrar y salir, nada de cerrar puertas. El perro que se cierra la puerta en un transportín es otro tipo de trabajo, a lo mejor, por ejemplo, pues para llevarlo en el coche y enseñarle a llevarlo en el coche en un transportín. Pero en casa se le hace una zona de confort, nosotros le llamamos refugio anticohetes,
Y allí los tenemos. De hecho, Learning Dogs, entre otras de las muchas cosas que hacemos, es que damos charlas. Tenemos un par de charlas que damos cada año. Una es de miedo a los petardos, la otra es de mujeres, bebés y mascotas y perros y bebés. Pero en estas charlas que damos gratuitamente, ahora desde el COVID aquello se paró un poco, pero durante muchos años, y queremos volver a reengancharnos en esto, son charlas que la gente puede venir a escuchar algunos consejos que, aunque parezcan simples, les pueden ayudar mucho. Muchísimo, y sobre todo muchísimo. a hacer consciente a la gente de lo mal que lo pasa al perro. Porque para empezar, en el mundo y con esto acabo con los petardos, nosotros, por molestos que sepan o que sean, sabemos por qué son. Los perros es sorpresivo para los perros, y los perros no entienden ni entenderían nunca que esto sea una fiesta. No, Tampoco lo entiendo yo, pero bueno. Sí, pero ¿qué recomendación darías a los aficionados a los petardos que tienen su derecho? Yo cada año digo lo mismo. También tengo. Que hay zonas, claro. O sea, lo mismo que tú decías, trabajar pipicans y zonas para los perros. ¿Por qué no se ubica zonas para las personas que necesitan ese desahogo de los petardos? Eso, María José. Y que no me lo tiren en la puerta de mi casa. Bueno, o te lo tiren cuando pasa el perro andando. Por ejemplo. Pero eso, María José, por desgracia, ojalá nosotros pudiéramos hacer algo. Ya no es una pregunta para nosotros, sino para la administración, o sea, para políticos, y que los políticos es al que nosotros tenemos acceso, ¿no? Los políticos, y los políticos que tomaran una decisión y después, a través de los técnicos, pues hicieran el cambio necesario. Otra de las muchas cosas que Learning Dogs ha pedido por activa y por pasiva, cuando, como te decía antes, por suerte hemos tenido la posibilidad de hablar con ellos, porque nos reciben normalmente cuando se les pide reunirnos, es qué pasa con estos días de San Juan. Y les hemos dado un montón, las 4 o 5 opciones que pensábamos que eran mejores, entre otras, que haya una zona para tirar petardos. Lo que yo digo otra, siempre. Cuando se nos dijo y se nos explicaba el por qué no, que hayan unos horarios, porque entonces ya sabremos a esas horas que no hay que sacar al perro. Claro. También se nos dijo que no se podía. Porque además esto es un tema mucho más amplio. Esto no solo es a los perros, a todas aquellas personas con un diagnóstico PAS, de persona altamente sensible, a todos aquellos chicos y chicas, por ejemplo, dentro del aspecto autismo, de autista. Nosotros en la familia, por desgracia, pues hay una nena con este problema y sabemos lo mal que lo pasan. Incluso... Quiero decir, no es solo la manía de los propietarios de los perros. No, esto va mucho más allá. Todos los animales. Sí, y ya no solo... Y también nosotros, los animales de 2 patas, muchísimos también. Sí. Entonces, pues bueno, en esas reuniones recuerdo que se nos dijo que de momento eso, Víctor, que lo entendían, empatizaban con el problema, pero que eso, pues que de momento no tenía fácil solución, porque no pueden pedirle a un ciudadano del Prat que no tire los petardos en el parque de enfrente de su casa, sino que se vaya a no sé dónde a tirarlos. Y que con los horarios tampoco, o sea, que ellos veían que no iba a ser fácil, pero bueno, oye, tiempo al tiempo. También era imposible quitar los toros. O una llamada a la empatía y al civismo de las personas. Hombre, esto por supuesto, o sea, esto simplemente es, si vosotros supierais, si os pusierais unos cascos y os dierais cuenta cómo se escucha, hay una posibilidad de bajar un programa de internet donde te modulan de alguna manera para que tú te hagas una idea de cómo lo escuchan los perros. Si tú supieras lo molesto que llega a ser eso para un perro, y el miedo atroz que les puede entrar, como para entrar en pánico emocional totalmente, estoy convencido de que lo harían mucho menos, o que como mínimo mirarían si hay un perro en esa zona, ¿no? No sé, al final yo espero que la sociedad también vaya mejorando, y esto es una de las cosas que tenemos que mejorar, y por desgracia no solo son los petardos, porque con el tema de las fiestas populares, aquí acaban de salir los trabucairas, que yo estoy estupendamente con todos ellos y me parece también muy buena gente, pero ostras, busquemos maneras de que no estén haciendo ese ruido debajo de un balcón, que a lo mejor hay perros arriba que no se lo esperan y que lo están pasando fatal, ¿no? Ya sé que se están haciendo cosas, como por ejemplo, nosotros en Learning Dogs tenemos la suerte de que tenemos una chica que está en estos grupos y propietaria de perros, y que nos envía siempre
nos envía, que esto el ayuntamiento también lo hace, porque yo lo pedí y me dijeron, Víctor, ya está, si alguien quiere saber, esto puede ser interesante, si alguien quiere saber cuándo son esas fiestas, no son tan sorpresivas, lógicamente están colgadas en la web del ayuntamiento. O sea, si yo tengo mi perro, yo sé, y nosotros gracias a esta chica, por ejemplo, nos envía siempre, Víctor, acordaros que en el fondo del Peixu, por ejemplo, o acordaros que en Plaza Cataluña mañana vienen los trabucaires, pasado mañana vienen las corrafocs. Entonces nosotros lo pasamos al grupo de la comunidad de Learning Dogs y oye, quien iba a pasear al perro por allí, pues ya no lo pasea. Porque de repente van a haber tambores, de repente van a ver los trabucairas tirando, haciendo estos ruidos, mucho y todo ruido, eso a los perros, mucho ruido. Entonces, tendríamos que buscar la manera para que todos podamos estar a gusto, pero sin molestarnos unos con otros, que se permitan las fiestas para toda aquella gente que quiera ese tipo de fiestas, pero intentando también no olvidarnos de los perros e, insisto, de todas esas personas que los ruidos fuertes les molesta tanto como a los perros, ¿eh? Sí. Por ejemplo, a los que estamos tranquilamente, que estás cenando, tienes un balcón, tienes una terraza que te permite tener una mesa, unas sillas y estar ahí pues celebrando la verbena de San Juan, y no puedes porque hay miedo a que te venga un maldado un cohete y te queme el toldo o te queme a ti. Hay miedo a la improvisación o sea, que imagínate, ¿no? Yo espero que en el futuro esto haya mejorado, pero bueno, en eso estamos. Nosotros, desde el granito de arena que podemos hacer, que es solo estar allí insistiendo y diciendo, señores, que esto es importante, nosotros seguiremos haciéndolo. O sea, llevamos muchos años haciéndolo y seguiremos haciéndolo con las administraciones, pues bueno, buscando, quién sabe cuál es la solución, que estoy convencido que en el futuro pues alguna u otra encontraremos, donde todos nos podamos encontrar bien. Y sin que nadie tenga que dejar de hacer. A mí no me gustan los petardos, pero hay afición, ¿no? Bien, pero busquemos alguna manera, alguna habrá, seguro. Estoy seguro que alguna habrá. Lo único que nosotros podemos hacer es seguir insistiendo en que se busquen. Y haciéndolo aquí, ya estamos poniendo el granito de arena también. Cuéntanos, si tuvieras que en estos 20 años resumir alguna historia bonita que te haya impactado, que te haya dejado ahí en el recuerdo, que cuando hablas siempre te viene a la mente, o es como ¿qué nos podrías contar de toda esta experiencia en este trabajo tan estupendo que realizáis? Es que son muchas. Son muchas. A veces en alguna entrevista nos preguntan, oye, cuéntanos alguna anécdota curiosa. Entonces tengo dos curiosas que siempre son recurrentes porque lo son especialmente curiosas, pero no son de aquellas tan bonitas. De hecho, o sea, no, estas son curiosas, hasta ahí. Bonitas, mira, María José, bonitas... es que la semana pasada, o sea, bonitas es la semana, digo la semana porque casi en cada semana se da una, pero es que para no irme hace 20 años, ni 15, ni 10, ni 5, la semana pasada, una señora mayor que por desgracia pues ha quedado viuda, la hija, que es una chica de mi edad, le regala un perrito pequeñito, ella ya piensa en que sea pequeñito porque su madre es muy mayor. Y esta es la manera para que esta señora no se aísle en casa y salga. Los perros son una maravilla para eso, te obligan, yo lo recomiendo muchas veces, te obligan a salir, te obligan a hablar con gente, sí, y no a encerrarte. Tienes de repente otra cosa y alguien que está ahí que te necesita, en fin. Y que te implica una responsabilidad. Y que te implica una responsabilidad y eso bajamos, si no igual es... Una señora como esta, como tantísimas otras, se quedarían más aislados en casa, ¿no? Y esta señora, pues vienen a la escuela, nos llaman, no, pero es que tengo este problema, que claro, yo le he regalado este perro a mi madre, pero nada, que hemos empezado a salir, el perro tiene un añito, una cosa así, viene de una protectora, el perro es un amor de perro, pero la señora no sabía nada de perros, entonces claro, al final somos dos especies distintas, y que si no nos entendemos un mínimo, pues es difícil, ¿verdad? Entonces, pues nada, está un par de horas con nosotros en la escuela, se le revisa a ver qué era lo más necesario, lo más importante, el que ella entendiera por qué el perro hacía unas cosas y después cuáles pueden ser las conductas alternativas, el perro le buscaba juego y la señora pues no sabía bien el qué, pero bueno, lo que vengo a explicar de esta historia es, hacemos una pequeña sesión en mi escuela y luego al cabo de unos días nos llama para decirnos que, porque la semana pasada fue la última sesión, nos llama para decirnos, todo va fantástico, pero en la calle el perrito se me cruza, me tira, quiere saludar a muchos perros, yo no sé bien qué hacer, sobre todo me siento insegura, me he ido al suelo en una ocasión, caray, por culpa del perro, porque se me cruzaba el perro, claro, era un tipo Scottish, sí, pequeñito, sí. Bueno, pues hacemos una sesión, se hizo expresamente en el fondo del Peixu para que estuviéramos en la calle, en la zona urbana, y
hacemos la sesión y al cabo de nada, 25 minutos, ver cómo la señora cogía el mando, entendía lo que el perro le quería pedir y cómo ella era capaz de manejar con una estructura de correa fantástica, de manejar la correa y decirle al perro, ahora te doy cuerda, porque nosotros somos de los que pensamos que el perro tiene que ir con cuerdas de 2-3 metros, no tiene que ir al lado tuyo, tiene que ir por delante, derecha, izquierda. Pensar que esta señora a alguien le dio una correa muy corta porque le dijo, así no te tira. Cuanto más corta, más frustración había, cuanto más frustración, más quería tirar el perro, cuanto más quería tirar el perro y no podía, más se le cruzaba y la señora tenía el peligro de caer, en fin, el pez que se muerde la cola. Darle una correa larga, enseñarle a funcionar con una correa un poquito larga de 2,5 metros, 3. Bueno, la señora, la cara de felicidad de una señora que muy mayor que incluso que mi madre, pues fue una maravilla. Y como que decías antes, la vida te lleva una cosa. Resulta que después nos llama la hija, trabaja en el ayuntamiento en Barcelona y este fin de semana estuvimos dando una charla en Guinardó porque son las fiestas de Guinardó. Y esto es porque la hija vio a la madre y dice, Víctor, está tan feliz mi madre. Y además ahora dice, me voy a la calle con el perro. No, es que no quiero hacer otra cosa. O sea, ahora esas 3 veces ya no me lo quita nadie. O sea, que de cosas felices al final es cuando te das cuenta que con tan poquito has ayudado en algo que puede parecer no importante, pero lo es mucho. Mucho, porque es el día a día. Lo es mucho. Una familia que está pasándolo mal con su perro, lo pasa muy mal emocionalmente hablando ellos. Se angustia porque no saben cómo mejorar eso con su perro. Y eso nos lleva a lo siguiente. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que por primera vez incorpora un perro a su vida? Es su primer perro, porque nunca antes ha tenido un perro. ¿Qué consejo le podrías dar? Yo creo que el mejor consejo debería ser el siguiente. Bueno, entendemos que son gente adulta que lo ha pensado ya y ha sido muy consciente de ello. Eso es lo primero. O sea, nunca cojáis un perro como quien coge unas vacaciones. Mira, me ha salido este fin de semana, pues oye, lo voy a coger. No. O sea, coger un perro es una responsabilidad tremenda. O sea, es como si adoptaras un niño. Es una responsabilidad tremenda. Ese perro depende absolutamente de ti. Con lo cual, lo primero, por favor, revisemos y pensemos a lo que nos lleva el perro. Que ojo. Por muchos años. Por muchos años, pero ojo. Que no todo es un camino de rosas. Ojo, que no todo lo que brilla es oro. Quiero decir, tener un perro es una maravilla. Pero os voy a decir una cosa que sé que incluso por esto más de uno me critica. Y es que yo digo a todos mis clientes y todos los alumnos que tenemos, digo lo siguiente. En algún momento del año estaría bien 2 o 3 días que busques con quién dejar al perro y separaros esos 2 o 3 días. La gente esto a veces no lo entiende, pero también es verdad que nosotros estamos todo el día con ellos, un montón de horas, ¿no? Pero igual que con una pareja que estás todo el día allí pegado y a veces necesitamos un poco de espacio. Lo que quiero decir es, va bien que en algún momento, pues oye, podamos hacer ese fin de semana que no puedes llevar al perro por el que sea, pues oye, ese fin de semana concreto, que tu perro esté muy bien cuidado, que esté con un familiar, con un amigo, con tus hijos, y que tú pues hagas una actividad fuera de eso, porque por desgracia a día de hoy todavía no podemos llevárnoslos a todos los sitios, y habrá sitios donde tú quieres irte a pasar un par de días, ¿no? Y renuncias. Y lo que quiero decir es lo siguiente, y es que tener un perro es maravilloso, pero ojo, que condiciona muchísimo. Para empezar, tal vez no vas a poder tener esas vacaciones que querías siempre, porque ya no es un tema económico, es un tema de que no te lo puedes llevar a todos los lugares donde tú quieres. Hay gente que vive sola, que de repente dice, no, estoy pensando en venir a coger a un perro, pero si usted pasa muchas noches fuera, si usted a veces viene, a veces no viene. O sea, tener un perro, ojo, hay que pensarlo mucho, eso es lo primero que uno tendría que pensar. Y después, cuando uno ya lo ha decidido y tiene que ser una decisión muy tomada sabiendo que esto no es un juguete y que cogerlo y si no va bien devolverlo le fastidias la vida al animal. Después, una cosa que también quiero desmontar, aquella historia de que no, todos los perros son perros y todos los perros son iguales. No es cierto, en absoluto. No tiene nada que ver con la realidad. Los perros tienen una epigenética de la raza. ¿Y qué pasa con todos esos que son cruces? Son cruces de algo, ¿no?
Bueno, y el que está 300 veces cruzado, bueno, pues este tiene menos epigenética de la raza, van a aparecer menos conductas derivadas por ello. Pero lo que quiero decir es, ojo, no es lo mismo. Si tú eres una familia muy sedentaria, busca un perro que se ajuste a lo tuyo. Si tú eres una familia que lo que quieres es que te va a la marcha, todos los fines de semana te quieres ir a la montaña, busca un tipo de perro para eso. O sea, sí, adoptemos. Yo estoy a favor de adoptar y por supuesto también estoy a favor de la compra por otros motivos que ahora ya no vamos a entrar, pero busquemos un perro, que se adapta a nosotros. Es prácticamente imposible que el humano, que es de una manera, se adapte a un perro distinto. ¿Por qué? Porque te va a llevar a problemas. Si tú no querías estar todo el fin de semana en la montaña, no cojas un perro que se te diga, oiga, es que este perro tiene esta necesidad. Claro. Y si tú querías un perro, o viceversa, ¿no? O si tú resulta que quieres, oye, Víctor, yo he cogido el perro para salir a correr, y mira, que no quiere. Ya, pero correr, es que el perro que ha cogido no es el que es para salir a correr, señor. Lo que quiero decir es que pensemos, sí. Y hay muchos profesionales que os podemos ayudar una vez vista la familia, visto el temperamento de la familia, visto el día a día de la familia, los horarios de la familia o de una persona que viva sola, se os puede aconsejar, y en Learning Dogs es otra de las muchas cosas que hacemos, aconsejar qué tipo de perro te va a ir mejor, porque al final ¿sabes cuál te va a ir bien? El que te ponga las cosas relativamente fáciles. Claro. Y para unas personas son unas y para otras son otras. Las necesidades, todos tienen unas necesidades concretas. Y después cada perro, oye, tiene unas necesidades de más o menos tiempos para cubrir esas necesidades. Claro. En fin, este es el consejo que yo daría. Lo mismo que se investiga qué tipo de perro me gusta, sea de compra o de adopción, ¿verdad? Que no cogemos el primero, sino que vamos mirando, pues tener la previa de antes de decidir qué perro, qué raza de perro, qué tamaño de perro, qué carácter de perro. El temperamento, la energía de ese perro. Si encaja. ¿Qué es lo que me va a demandar ese perro? Si encaja con nuestro estilo de vida, y recurrir al profesional antes, si es posible, y no después. Pero bueno, esto es lo que es. Víctor, si las personas os quieren encontrar, Learning Dog, ¿qué redes sociales os pueden encontrar? Bueno, tenemos página web, www.learning-dogs.com. Luego tenemos también teníamos un canal de YouTube, pero no llegaba tanta gente, no llegase, sino que bueno, se dejó un poco porque con la aparición del Instagram todo se fue para allá, y entonces como Instagram, pues Learning Dogs o Learning Dogs Sardaña, donde está Alba Dorado, mi compañera, haciendo lo mismo. A partir de ahí, pues los que estéis aquí en el Prat, nos podéis venir a ver cualquier día en el camino de la playa, en la carretera Buñola. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en esta maravillosa entrevista. Ha sido un placer. Bueno, tendríamos para seguir 3 programas más, porque es un pozo de conocimiento con una experiencia amplísima, y espero que todos los consejos y sugerencias que hoy ha expresado aquí de forma tan estupenda se tengan en cuenta. Hemos hablado de comportamientos, hemos hablado de las fobias, de los petardos, de los miedos, hemos hablado de tantísimas cosas que seguro, sin duda, muchísima gente podréis aprovechar. Bueno, y yo te quiero agradecer a ti, María José, que estés pues con este programa, que al fin y al cabo es lo que haces, ayudar. Muchos más programas así deberían haber, y llegaría toda esta información a la gente para que tengamos pues unos vecinos entendiendo más el mundo del perro, aceptándolo más, empatizando más, y que todo pues vaya de la mejor manera posible. Y una comunidad más armonizada, ¿verdad? Al final se trata de eso. O sea, que muchas gracias, María José, a ti por llamarnos. A ti, Víctor. Patitas al aire en el Prat Radio con María José Guerrero de Can Shu Shu. Patitas al aire en el Prat Radio con María José Guerrero de Can Shu Shu.